Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio de Aire Puro. Hoy estoy aquí con Paco Maillo, fisio y compañero de Time to Train. Y bueno, súper encantado de que estés aquí, súper agradecido. Cuéntanos un poco quién eres y más o menos qué es lo que haces, a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias, Juanci, por la invitación. Yo sé que a mí hablar me encanta, y si es sobre carreras de montaña y mi profesión, que son de las dos cosas que más me gustan, pues genial. Yo, bueno, como has dicho, yo soy corredor de montaña y empecé un poco sin saberlo. Yo competía en bádminton, lo que pasa que por tema de tiempo pues dejé un poco de ir a entrenar, y para mantener un poquito la forma me iba a correr. ¿Qué pasa? Me daba un poco de cosa, como no había corrido nunca, me daba un poco de cosa ir a correr a la ciudad y decidí irme para el campo. Además, siendo de Ronda, pues el ambiente también lo facilitaba. Entonces empecé a cogerle ese gustillo a correr al campo. Oye, esto está bastante guay, me voy a apuntar a una carrerita en verano, fuera de temporada, a ver qué tal sale. Salió muy bien. Yo no sabía ni que existían federaciones, ni que existían competiciones, ni circuitos, ni mundiales, ni que había una industria tan grande detrás de esto. Y simplemente fui encadenando pequeñas carreras y poco a poco me daba cuenta de que, oye, no se me daba mal, y que además, sobre todo, disfrutaba tanto entrenando como también compitiendo. Entonces ya, combinando un poquito, me vine aquí a Málaga a estudiar fisioterapia, todo el tema de las carreras por montaña, el ejercicio, pues estamos donde estoy hoy, ¿no? Pues compitiendo, como sabes, bastante a nivel de carreras por montaña, y por otra parte, pues intentando ligarlo un poco con lo que es mi profesión. Qué guay. Y como dices, empezaste a correr por campo, o sea que lo típico de empezar a correr por asfalto y luego monte, no, directamente monte. Claro, date cuenta además que Ronda tiene muy pocas zonas llanas, aunque claro, sí que es cierto que no tiene un gran desnivel, pero tiene pocas zonas llanas. Entonces mi idea era simplemente, oye, pues ya que tengo que salir a correr, me da un poco vergüenza ir por la ciudad, porque aparte de que no es llano, voy a estar ciertamente incómodo porque es la primera vez que corro, me voy al monte. Entonces sí que es cierto que yo atletismo no he practicado previamente. Mi deporte de base es lo que es la carrera por montaña, y a partir de ahí sí que un poco buscando algo más de rendimiento, pues sí que he tocado la serie, el asfalto, alguna prueba de atletismo, pero básicamente todo es a partir de la montaña. Y el tema de empezar a dedicarte a fisioterapia, ¿cuándo te viene? ¿Te viene antes de empezar a eso de correr? O sea, los pensamientos, ¿o es algo que viene después a la hora de correr, de descubrir tu cuerpo, descubrir el cuerpo de los demás? Sí, realmente yo desde bachillerato siempre me ha interesado bastante la salud. Sí que es cierto que tenía la referencia un poco de mi hermana, que también estudió fisioterapia, y al final pues es una criba que vas haciendo cuando tienes 17, 18 años, vas descartando ciertas carreras y al final pues toma uno, tampoco realmente sin ser consciente ni lo que es realmente la fisioterapia, ni lo que se puede hacer, un poco con una venda en los ojos y a ver por dónde puedo tirar. Después he tenido la suerte que me ha gustado mucho, aunque como cualquier profesión tiene muchas cosas negativas, y a partir de ahí pues también uno, lo que desde mi punto de vista, lo que debe hacer es ir encauzándolo un poco hacia el aspecto que más le gusta. En mi caso pues es un poco orientado a través del ejercicio y sobre todo un poco, si puedo, a través de los corredores. Pero oye, si otro compañero le gusta más otras disciplinas, o personas con cáncer o con cardiopatía, pues oye, genial, la cosa es orientándolo un poquito. Vale, y sí que nos metemos un poco en el ajo, el tema de la fisioterapia, sobre todo deportiva, que es más o menos a lo que creo que estás orientado, ¿a qué se dedica ese ámbito? Porque creo que hay mucha incertidumbre en voy al médico, voy al fisio, voy a cualquier otro lado. ¿Qué te hace un fisio? Vale, yo creo que un poco la responsabilidad del fisio, hay mil y una definiciones y todas añaden un matiz. Después, independientemente de la persona, pues siempre le gusta darle su toque personal. Yo digo un poco que nosotros lo que buscamos es restaurar la funcionalidad del paciente. Y sí que es bastante amplio, pero realmente dentro de esta definición hay un gran espectro, porque primero, la funcionalidad es algo que no defines tú, sino que define el paciente. Realmente, tú cuando te llega un paciente de primera,
lo que le debes preguntar o lo que intento preguntarle es sobre su objetivo, ¿vale? Y a partir de ahí sacamos su funcionalidad. No es lo mismo una señora de 80 años donde su objetivo es realmente pues, podéis hacer la compra o dar un paseo en su vecindario, que esa es su funcionalidad, ¿no? A lo que aspira ella, que, como tú has dicho, un deportista, un corredor de montaña, que su objetivo es hacer una ultra, y entonces la funcionalidad que tenemos que recuperar ahí es completamente distinta. Entonces, partimos de un proceso patológico en el que puede haber o no la asistencia de otros profesionales sanitarios, ya sea porque ha tenido una intervención quirúrgica o porque necesita un proceso o ayuda en un proceso psicológico o nutricional o lo que sea, y nosotros buscamos esa recuperación a nivel física para ese objetivo, y a veces también es algo que no lo podemos aislar y que va muy de mano con la psicología, esa recuperación a nivel conductual con respecto al ejercicio, con respecto a esa funcionalidad. Vale, ok. Y entonces, ¿cómo diferenciamos el tema del trabajo de un fisio deportivo al tema de un readaptador deportivo? Porque claro, al final si estamos tratando patologías y estamos haciendo que esa persona vuelva a hacer su actividad física, o en el caso de la señora de 80 años, poder hacer una vida normal y poder dar un paseo por ahí, ¿qué diferencias hay entre fisio y readaptador? Claro, muy buena pregunta, y ya nos hemos empezado desde temprano a meter en el ajo. ¿Qué pasa? Al final, por suerte o por desgracia, la fisioterapia en general y todo lo que es readaptación, todo lo que es el entrenamiento, es un negocio. Entonces, como cualquier negocio, fluye en función de las tendencias que tiene el mercado y sobre todo lo que necesita la gente. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo una época donde la globalización y vemos redes sociales, todo el mundo haciendo ejercicio, que está genial, que es un cambio que yo creo que hemos pegado en los últimos años, que es buenísimo para la población, pero también a partir de ahí se generan ciertas demandas de, oye, me he lesionado, o quizás estoy haciendo ejercicios no de la mejor manera y necesito algo de ayuda. ¿Qué ocurre? Que aquí, por una parte, los fisioterapeutas, que tenemos gran parte de culpa de lo que está ocurriendo, tradicionalmente siempre se habían dedicado a utilizar el ejercicio como una manera de recuperar esa función que estamos hablando. Te vas al sótano, por ejemplo, del Hospital Civil, sí, y hay máquinas de ejercicio como si fuese un gimnasio, un poco arcaica, pero están ahí. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo, en torno a los 90, los 80, los 2000, quizás me pierdo con las fechas porque yo ahí ni existía, pero un poco por lo que me he informado, ahí se toman distintas corrientes que vienen de países del extranjero y tal, donde la fisioterapia adquiere un papel más pasivo, más de quizás el más común y el que más conocemos, cuando la primera imagen que se nos viene a la mente de terapia manual, de que si agujitas, que si cosas similares. Entonces, se deja ahí un pequeño hueco, aunque existen grandes profesionales que siguen un poco con la vía del ejercicio, pero se deja ahí un hueco, y al final ese hueco es una necesidad en el mercado, sobre todo para estos últimos años, de esta gente que estamos hablando que hace ejercicio y necesita ayuda, ya sea por patología. Entonces, la gente o las personas que estudiaron ciencia de la actividad física del deporte o otras formaciones similares, pues con razón, viendo que muchos fisios se dedican a una parte mucho más pasiva, dicen, oye, aquí no hay nadie que esté ayudando con ejercicio a las personas con patología o que no estén ayudando a recuperar su funcionalidad por completo, o no acaban, esas personas que pasan por fisioterapeutas no acaban de mejorar, porque el enfoque pasivo es algo que puede ayudar en un primer momento, pero que para nada es la solución. Entonces vamos a nosotros coger ese nicho. Entonces, con razón, que no les culpo, cogen ese nicho y se dedican a, oye, mejorar esa funcionalidad. A nivel, por ejemplo, de marketing y de ponerle un nombre, generalmente le llaman readaptación, por separarle un poco el nombre de fisioterapia. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, que donde mi vía siempre ha sido el ejercicio, es muy complicado ver esa línea de separación. ¿Por qué? Porque realmente yo utilizo el ejercicio, pero es que un entrenador también utiliza el ejercicio. Entonces,
es una misma técnica, una misma herramienta, lo que pasa es que la utilizamos para cosas distintas. Yo generalmente digo, es que depende mucho del contexto donde trabajes. Generalmente digo que si hay una patología de por medio, creo que debe ser el profesional sanitario el que se encargue de eso. Ahora bien, eso no quita, como en mi caso ahora mismo, yo trabajo en un contexto donde estamos fisio y entrenador. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí en un contexto de equipo multidisciplinar o transdisciplinar, yo ahí tengo la confianza de mi compañero de, oye, estoy con esta lesión en específico, este paciente con X objetivo. Pongamos una vuelta al fútbol. Claro. Todas esas fases iniciales e intermedias donde tenemos que tener más en cuenta los procesos biológicos de la lesión, donde tenemos que tener muy en cuenta esos procesos conductuales que al final cuando tienes una lesión de largo plazo pues puede desarrollar procesos conductuales de oye, voy a evitar ciertos movimientos porque me duele o porque sé que me puedo lesionar con estos movimientos. Entonces intentamos tratar y abarcar todos esos aspectos y en el momento que a lo mejor tenemos en mi trabajo sí que establecemos como criterios físicos y no psicológicos del todo, sino en función de unos test validados de derivación. Sí. Entonces, una vez que cumple esos criterios, derivamos al entrenador. ¿Qué pasa? Que el entrenador está en continuo contacto con nosotros. ¿Por qué? Porque trabajamos en el mismo centro. Entonces, yo puedo delegar con confianza al entrenador mis pacientes porque sé que no van a tener ningún problema. Y en el caso de que haya algún tipo de problema, vuelven a mí de nuevo. Y en el caso que yo vea que están perfectos, vuelven al entrenador. O sea que ese equipo multidisciplinar al final es la solución perfecta. ¿Qué pasa? Pues como todo, al igual que hay fisios a lo mejor que están entrenando, buscando rendimiento en atletas, que para mí eso es una competencia de un entrenador, pues también hay entrenadores que a lo mejor con una persona recién lesionada están trabajando. Ya te digo, al final es un tema que también de ego, de títulos, al final están también los colegios por ahí peleando. Yo creo que un poco intenta, tanto fisios como entrenadores, porque muchas veces nos gusta echar la culpa a los demás de lo que nosotros no hacemos, intenta centrarte un poco en tu trabajo, hacerlo lo mejor posible, pero si lo haces guay tu trabajo, probablemente no necesite de otra figura o de otro profesional, y en el caso de que lo necesite, va a llegar cuando toque, y cuando tú a lo mejor no puedas abarcar más, como yo digo, yo quizás en fases finales de una rehabilitación o una readaptación, donde ya se mete mucho más componente, vuelvo a fútbol porque quizás es más fácil de ver, de cambios de ritmo, cambios de dirección, juegos reducidos y tal, pues ahí yo no conozco tanto como el entrenador, directamente derivo, pero sí sé que en fases iniciales pues yo puedo hacer muchísimo, casi la mayoría, o en fases intermedias. Entonces, un poco ahí, mi recomendación cuando sale este tema es preocúpate por, a nivel de tanto el fisio como el entrenador, por hacer el trabajo lo mejor posible, sí. Y ya en caso de que veas algo que se te escapa de las manos, pues sé lo más sincero posible, deriva al compañero, si lo tienes dentro de tu centro, pues genial, si no, pues tendrás que ser sincero también con el paciente y decirle, oye, vete con este chico, tener tu red de contactos de referencia, que eso es muy importante en salud, y decirle, oye, llévatelo, trabaja con él, y al final es lo que hablamos, buscamos recuperar la funcionalidad del paciente. A lo mejor no necesita un entrenador, esa persona con una prótesis de cadera con 80 años. Hombre, claro. Pero sí quizá un futbolista u otro, un jugador de balonmano donde el componente del juego y del caos dentro del partido, pues quizás lo puede controlar mejor un entrenador. Claro, al final también, como dices, depende mucho de la patología que tenga esa persona, del deporte que haga esa persona o el nivel de actividad física que tenga, y realmente una persona que va a tu consulta, ya bien sea un deportista profesional, una persona que no se puede mover, dependiendo del trato que le hagas, pues podemos definirte a ti como ese propio readaptador físico o ese fisio que utiliza la terapia manual, que al final depende más de la persona a la que tratas que del propio fisio como tal. Claro, sí, realmente el término de readaptación es un término que se apropia a nivel de formación. Quiero decir, tú como fisio, como entrenador, puedes buscar formaciones que son abiertas para fisios, entrenadores, incluso otros sanitarios, y son certificaciones en readaptación, que claro,
no un título oficial, que no pasa nada, que el tema del título da un poco igual, sí que es cierto que hay que tener ciertas competencias por temas sanitarios, pero es un título adquirido y que, claro, yo puedo tener ese papel de readaptación que está mucho más claro en cierto perfil de pacientes, pero en otros pues sigo siendo fisio, sigo siendo readaptador, lo que pasa es que es un perfil mucho más sencillo. Claro, y dependerá, bueno, también te quiero preguntar las diferencias que hay a la hora de tratar a una persona, sí, porque también vamos un poco en esta línea. Te viene un deportista profesional que se dedica profesionalmente a eso, al deporte y vive de ello. ¿Qué diferencias hay a la hora de tratarlo respecto a un deportista amateur? Y también respecto a una persona que no es deportista. Vale, sí que entre el deportista profesional y el amateur, yo creo que no hay tanta diferencia, no, apenas. Pensaba que sí. Porque date cuenta que muchas veces, o al menos el concepto que yo tengo de amateur, yo a mí me considero amateur. Un poquito menos, bajamos un poco, bajamos un poco el nivel. Bajamos. Claro, el deportista que hace, que a lo mejor corre un par de veces por semana o que a lo mejor va al gimnasio un par de veces por semana, o sea, algo que está un poquito más bajo que nosotros a nivel de intensidad y a nivel pues eso, de práctica deportiva, comparado con una persona que vive de ello. Vale. Y comparado con una persona que no hace nada. Vale, ok, quizá eso, ese amateur un poquito más suave que, sí, como me comenta. Y el profesional, la principal diferencia, por una parte, es la presión, ¿vale? Al final, el profesional depende de su sueldo y su comida de su rendimiento deportivo. Entonces, esa presión hace que el manejo conductual o el manejo psicológico, ya te digo, nosotros no intervenimos directamente de manera desde el aspecto psicológico, pero sí que podemos trabajar de la mano con psicólogos o la vía o la manera en la que encauzamos un poco las sesiones tiene que ser más cuidadosa, ¿no? Vale. Por ejemplo, yo no puedo, a lo mejor con un deportista mucho que tenga un nivel menor, yo durante la sesión le puedo animar muchísimo más o meterle como cierta presión simplemente porque la sesión sea más dinámica para que el deportista se anime, pero en el profesional quizás no se encuentra cómodo si yo le estoy presionando de más. Claro. Ese tipo de cositas. Entonces, a nivel de herramienta, la herramienta es el ejercicio. Quizás es que no varía tanto, porque trabajamos intensidades relativamente alta, dependiendo un poco de la fase en el que esté a nivel de lesión, pero la herramienta es la misma. Obviamente, quizás la exigencia a nivel de asegurarte tú como profesional que esa persona llega en el mejor nivel posible, aunque en los dos casos es alta, en un profesional sabes que vas a tener más presión. Claro. Y el problema también, sobre todo a nivel de profesional, es el tiempo. El segundo tiempo, aparte de la presión, es el tiempo. ¿Por qué? A lo mejor estamos hablando de un corredor también, es bastante sencillo, pero me vuelvo al ejemplo del fútbol, que yo creo que todos los tenemos en la cabeza y es muy fácil de entender. En el fútbol, el futbolista cuando no está jugando es un activo que está perdiendo dinero, realmente. Entonces, eso a nivel de futbolista, aparte de que aumenta su presión, aumentan las dudas de, oye, si me mantengo más tiempo sin jugar, quizás luego no me ponen de titular, o no sé si podré llegar de nuevo a mi nivel. Entonces, ahí por una parte tiene ese problema del tiempo con el propio futbolista, pero es que también lo tienes con el club. ¿Por qué? Porque el club lo que quiere es que vuelva a ese chico cuanto antes o esa chica cuanto antes, porque al final es dinero que están perdiendo. Entonces, tiene esa presión a nivel global y tanto presión en general a nivel psicológico como esa presión a nivel del tiempo. A nivel del ejercicio ocurre de manera muy similar. Quizá el profesional tiene más disponibilidad a nivel de tiempo o invierte más en su salud a nivel económico, entonces pues sí que tiene más frecuencia de sesiones, quizá intenta llevarlo un poco más a rajatabla, sobre todo para evitar recaídas, pero con el deportista amateur no hay tanta diferencia. Y lo que hablábamos con la persona a lo mejor que es un poco más sedentaria o que no entra tanto en el deporte, la herramienta es la misma, lo que pasa es que los objetivos son distintos. Hablábamos, ¿no?, de recuperar esa función. Bueno, es que la función de esta persona es sacar a pasear al perro todas las mañanas. Bueno, pues
quizás simplemente recuperando la marcha o recuperando un poquito lo que pueda para bajar escalones, subir escaleras, aguantar algún tirón del perro, es suficiente. Aunque sí que es cierto que al final, como nosotros somos sanitarios y creo que una de nuestras labores es la promoción de la salud, yo siempre intento que, aunque los objetivos del paciente, porque muchas veces te dice, yo solo quiero esto, que no quiero hacer nada más y yo ya quiero estar tranquilo. Siempre les digo que si podemos cogerle, intento que le cojan cierto gustillo a lo que es el proceso de rehabilitación y que ya enganchen con un entrenamiento con el objetivo de que se vuelva un hábito. Entonces, generalmente, como este tipo o dependiendo un poco, pero como las patologías que suele tener este perfil de población sedentario suelen ser de largo plazo, pues se genera cierta adherencia al entrenamiento que cuando acaban la rehabilitación dicen, oye, pues me estaba encontrando, o incluso se encuentran mejor a nivel de, si le quitamos la patología, se encuentran mejor que antes de entrar en rehabilitación a nivel general. Seguro. Entonces, pues dicen, oye, pues estoy viendo que esto me sienta súper bien, vamos a continuar, pero de manera de entrenamiento. Y a lo mejor derivo con el entrenador, que al final que va a buscar eso mucho mejor que yo. Ok, y si quieres luego ya nos metemos un poco en el tema del sedentarismo, de personas así que no se mueven mucho, pero me gustaría tratar un poco lo que estábamos hablando antes de los deportistas profesionales y los deportistas amateurs, que creo que quizás se busca muchas veces esa petada que nos hace ir al fisio o ir a cualquier otro médico y no hacemos casos a los síntomas y a esos avisos que nos va dando el cuerpo en entrenamientos. Pero claro, nos da esa petada, vamos al fisio y queremos que la recuperación sea rápida. Quizás el hecho de hacer la recuperación bien, no intentar hacerlo rápido y hacerlo todo a su tiempo, va a hacer que puedas estar haciendo deporte durante el resto de tu vida, durante lo que veas. ¿Te pasa mucho que la gente te exija un resultado instantáneo? Porque claro, es que al final es eso, es una carrera a largo plazo y si tú ahora mismo te recuperas súper rápido para poder competir ese domingo o jugar ese partido ese sábado o lo que sea, a lo mejor puedes jugar ese partido, pero a partir de la semana que viene ya no hacer nada. Claro, claro. Aquí un poco a mí me gusta diferenciar entre el deportista de resistencia y el deportista, bueno, que sea un poco más de deporte cerrado, como yo le digo, como puede ser fútbol, como puede ser tenis o como puede ser pádel, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de lesiones, una por sobreuso, que es la clásica que suele haber en deportistas de resistencia, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un corredor de, oye, yo estoy generando mucho volumen de kilómetros o a una intensidad muy superior de la que puedo tolerar durante un tiempo determinado. Mi cuerpo peta porque lleva, yo siempre hago la metáfora del vasito, que es una que todos los fisios conocen, ¿vale? Yo digo que el cuerpo es como un vaso, ¿no? Y es un poco la base de todas las lesiones. El cuerpo es como un vaso y ese vaso tiene una capacidad determinada. ¿Qué ocurre? Que cuando yo a ese vaso le echo más agua de la cuenta, que sería el volumen de kilómetros, que sería la intensidad, que sería también aspectos psicológicos, que sería el descanso, la alimentación, todo esto que puede influir en una lesión, si se pasa de líquido, rebosa, y ahí es donde ocurre la lesión. Entonces ahí nosotros tenemos dos herramientas, o por una parte hago o echo menos agua, ¿no? Que muchas veces no es sencillo, porque por ejemplo si yo me dedico a la obra, quizás toda esa carga física de la obra me hace que el vaso siempre esté al límite. Claro. Entonces yo no puedo dejar de trabajar por recuperarme la lesión. Sí que podemos jugar con periodos de baja y tal, pero lo normal es que tengamos que seguir trabajando. O lo que hacemos es ampliar el vaso, es decir, aumentar nuestras capacidades para que yo con las mismas actividades no tenga problemas. Entonces, esto es importante porque a partir de aquí entendemos que nosotros cuando llevamos mucho tiempo entrenando con una intensidad o unos ritmos o lo que sea, me da igual el parámetro, que no estamos tolerando bien, ese agua, ese vasito se va llenando muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, hasta que llega un momento que rebosa. Esto es distinto de, estoy jugando un partido de fútbol y por una acción fortuita se me cae un compañero en la rodilla, se me va la rodilla, que es verdad que si estoy fuerte, he dormido mejor, tal, muchísimos factores, es menos probable de que quizás me rompa, pero ha sido una acción del juego de que se me ha caído un compañero. Claro. Entonces, ahí sabemos que la lesión pues, tiene un tiempo determinado, pero ha sido una acción fortuita. Ahí no podemos hacer mucho más. ¿Qué pasa? Que volviendo al ejemplo de los corredores,
sí que si hemos ido generando esa lesión a lo largo del tiempo, la recuperación lo más probable es que tarde también un tiempo. Entonces, sí que no me suelo encontrar personas exigiendo como tal, ¿vale? Pero sí que personas que vienen con una concepción distinta de la lesión en la primera sesión. Entonces, he tenido ciertas molestias, tal, pero me permitían correr, ¿vale? Ahora ya, desde el último entreno, no me deja correr y me quiero solucionar porque tengo una ultra dentro de un mes. Oye, pues nuestra labor ahí también es, no ser unos motivados y desde mi punto de vista no ser mentiroso y ser lo más sincero posible de, oye, creo que no va a llegar a la ultra porque claro, tal, le justifica un poco el porqué y ya el paciente, una vez que tiene la información, es responsable de su salud, que si quiere ponerse el dorsal y ponerse en la línea de salida de la ultra, es responsable él, pero bueno, que esté avisado de que eso quizás no es lo mejor, sobre todo porque muchas veces en el momento que nos ponemos un dorsal, las molestias se van y yo soy el primero que he corrido con molestias o con una lesión y me pongo un dorsal y desaparecen por completo. Claro, pero luego toda la adrenalina, la situación de salida de carrera, pero luego vienen, al día siguiente vienen, o si como mucho a los 2 días, ¿vale? Entonces, un poco entender que una lesión es un proceso con altibajos, que generalmente si está en buenas manos y todo va bien, va a la mejoría, pero que dentro del proceso, aunque esté muchísimo mejor, tiene esos altibajos y se necesita tiempo, sobre todo en las lesiones de sobreuso, para recuperarse. Sí, claro, y no podemos pretender recuperar una sobrecarga, sobrecarga, sobreuso, como lo queramos llamar, recuperar una sobrecarga que hemos estado fabricando durante años o durante meses incluso, recuperarla en una semana o en un mes, que claro, lógicamente pues eso no funciona así. Y ¿te ha llegado alguien a la consulta que tú digas, joder, esto es que no se puede arreglar, esto es que no tiene solución, la persona ya se ha reventado de tal manera, hablando no de una persona que tenga alguna patología muy grave, ni mucho menos, un deportista que tú digas, es que se ha estado reventando tanto, tiene el tobillo con tantos 6-15 que no puede seguir caminando, no puede seguir corriendo a ese nivel que quiere? Claro, a ese nivel realmente no me ha llegado nadie. Sí que es cierto que hay gente con dolor persistente, que es un poco definición, dolor persistente suele ser dolor que está por encima de los 6 meses. Depende un poco de dónde lo busque, con quién hable. Esos 6 meses es un criterio relativamente arbitrario, pero se tiene que poner una fecha límite y se dice que es un dolor persistente también, porque a partir de esos 6 meses se generan cambios a nivel del sistema nervioso, donde la interpretación del dolor por parte de este sistema nervioso se modifica y como que lo tiene relativamente facilitado. Ya hay ciertos cambios conductuales, como hablábamos antes, incluso si yo sé, por ejemplo, que el agacharme me duele, pues yo lo que hago es agacharme de otra manera o busco ciertos cambios en mi día a día para yo evitar este gesto. ¿Qué ocurre? Que hay gente que lleva con dolor muchísimos años, entonces ha pasado por distintos profesionales, ha pasado por distintos fisios, médicos, etcétera, donde quizás si no se ha hecho un buen diagnóstico, un enfoque del todo correcto, no se ha solucionado, y además no es que no se haya solucionado, sino que esa persona ya tiene la carga de, oye, he pasado por muchísimos profesionales sanitarios y es que nadie me arregla el problema. Entonces eso a nivel psicológico lo que hace es reforzar ese dolor, es un refuerzo que positivo en el sentido de que hace que ese dolor se mantenga. Entonces sí que no he visto gente desde el aspecto que tú me dices, de completamente reventado, pero sí de procesos de dolor muy largo y que después revertir esos procesos es posible, pero se necesita muchísimo tiempo y sobre todo ahí es donde digo que el trabajo conductual y a lo mejor de mano de un psicólogo viene genial, porque se ven patrones y ese tipo de pacientes te dicen, no, es que tengo miedo al movimiento, y te lo dicen así directamente, tengo miedo de agacharme, o yo este ejercicio no lo voy a hacer porque seguro que me rompo. Y eso cuando te lo comentan es algo así como curioso, pero cuando lo ves en consulta es bastante heavy, de un gesto que a lo mejor tú y yo podemos hacer con normalidad, pero después te dicen, no, yo esto no lo voy a hacer porque sé que me voy a romper. Y realmente quizás a nivel de tejido están muy bien. Lo que pasa es que hay ciertas modificaciones conductuales. Entonces, esos sí que son los procesos, desde mi punto de vista, que más cuestan. Y sobre todo en deportistas, porque
quizás basan un poco su personalidad o basan su rutina en el deporte, es que se ven que no pueden hacer aquello aquella cosa en la que han basado su personalidad en los últimos a lo mejor 20 o 30 años. Claro. Si tú eres una persona de 50 años que lleva corriendo desde los 20, pues has estado 30 años corriendo y ahora si llevas un año con dolor crónico, has basado tu forma de ser, pues todo tu carácter en torno al deporte, en torno a esa necesidad de hacer ejercicio. Y ahora llevas un año sin hacerlo, tiene que ser bastante jodido. Yo creo que es algo que solo puedes comprender si estás en esa situación. Claro, hombre, es que también supongo que se te va tu círculo social, todo, si a lo mejor estás viendo redes sociales o lo que sea, y tú tienes ahí construido tu algoritmo, que solamente te salen cosas de deporte, pues joder, ponerte ahí, que todo el día estés viendo cosas de deporte, que tus amigos estaban hablando de deporte, de joder, ¿a qué carrera voy a ir? Y que tú no puedas, porque estás ahí reventado. Me gusta mucho que toques el tema de psicólogos, de que quizás lo mental influye también mucho. Entonces, hablando de esa pata, de la psicología, ¿cuánto porcentaje crees que tiene lo mental en lesiones de ese estilo? Bueno, lesiones, en patologías de ese estilo. Mira, nosotros, yo te pongo el ejemplo a lo mejor del cruzado, del ligamento cruzado anterior, que es una lesión como que ocurre, volvemos al fútbol porque al final es donde hay más estudios, porque hay más dinero. Entonces, el cruzado es una lesión relativamente grave para un futbolista, porque es que te puedes perder, bueno, los profesionales siempre recortan por el tema del tiempo y la presión, pero te puedes perder fácilmente un año completo, hasta estar, como mínimo un año, hasta estar relativamente bien y poder asegurarte volver al terreno de juego. ¿Qué ocurre ahí? Que en el cruzado, por ejemplo, existen cuestionarios que se le pasa al deportista con el objetivo para ver la confianza que tiene en sus rodillas, y no se da el alta hasta que ese cuestionario da una puntuación mínima de confianza en sus rodillas de prácticamente el 90 o el 100%. Ostras. Entonces, en ese aspecto tú puedes darme los test de movilidad positivos, darme los test de fuerza, los cambios de dirección, la pliometría de salto, todo guay. Puedes tener las dos piernas bastante fuertes en comparación con valores normativos, e incluso la pierna lesionada más fuerte que la otra. Pero si tú no tienes la confianza en tus rodillas en función de un test validado, probablemente no recibas el alta. Entonces, ostras, como todo, al final el tema y el aspecto psicológico es algo que no lo tratamos porque no es nuestra competencia, pero sí que utilizamos el ejercicio de una manera conductual. Entonces, tenemos que ser no únicamente rehabilitar tu rodilla, por ejemplo, o rehabilitar tu espalda, sino buscar utilizar el ejercicio de la mejor manera para que repercuta positivamente en tu aspecto psicológico. Por ejemplo, volvemos al caso de, imagínate que tienes dolor de espalda de hace muchísimos años, sí, ¿vale? Yo lo que no voy a hacer es ponerte ejercicio o explorar con muchísimos ejercicios a ver dónde te duele o dónde no, pero al final lo que estoy haciendo es darte la señal continua de tengo que generar ese dolor porque, por ejemplo, si te duelen sentadillas, pues vamos a hacer 500 variaciones de sentadillas hasta que no te duela, ¿vale? Entiendo la idea de vamos a buscar un gesto que no te duela, pero yo tampoco puedo ir explorándote, me duele, bajo, me duele, y si pones el pie aquí, me duele. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De nuevo, reforzando ese dolor continuamente, de asocio esa sentadilla al dolor. Nosotros lo que intentamos buscar es esa disociación del dolor del gesto, sobre todo en esos pacientes donde el aspecto psicológico está un poco alterado. Y al final en pacientes, quizás aquí es más claro, porque estamos hablando de pacientes con dolor persistente, pero en pacientes con dolor agudo de se me ha doblado el tobillo, al final es que, como yo digo, no es que le llamemos psicología, al final es trato humano. Quiero decir que trabajamos con personas, entonces, pues aunque el paciente que tenga enfrente esté súper bien a nivel de ánimo psicológicamente, no necesita derivación a psicología, o porque, no sé, es una persona donde su lesión tampoco tiene mucha implicación en su día a día, simplemente al tratar con una persona ya te hace tener una perspectiva conductual y una perspectiva de intentar que el paciente tome confianza contigo, que tome adherencia a los ejercicios que le manda o a las sesiones. Y esto es algo que va más, que no es tanto como etiquetarlo como psicología, sino como algo lógico del trato humano. Claro, y también separando un poco de lo que tratas del tema psicológico,
el hecho de que tú hayas tenido una lesión, que no te sientas seguro con... Por ejemplo, una cosa que me pasó a mí hace poco, que fui a ti, el tema del abductor. Sí. Que pues yo tenía el glúteo medio, que tenía la fuerza de un peo, que no tenía fuerza en el glúteo medio, y a lo mejor cuando yo iba a la montaña, pues tiraba más de otros lados de la pierna o de otros lados de mi cuerpo, y yo llegaba a un momento en el que me sentía inseguro, en el que no quería bajar muy rápido porque sentía que me iba a doler. Pero claro, ese pensamiento de no quiero bajar rápido porque me va a doler, a lo mejor me hacía estar pendiente de mi pierna y no estar pendiente de no pisar esa piedra de tal manera porque me iba a caer. Entonces, creo que es muy importante el hecho de estar seguro, que salgas convencido del fisio, que si realmente te duele algo, le prestes atención, pero tampoco demasiada como para no prestarle atención a lo que estás haciendo. Entonces, por eso creo que tiene mucho que ver el tema de las emociones cuando tienes una lesión. Sí, nosotros ahí, por ejemplo, decimos que la primera sesión determina el 80%, o las 2 primeras sesiones determinan el 80% del tratamiento, porque, y es súper importante, las primeras impresiones, ya no solo a nivel, siempre lo llamamos todo a nivel económico, profesional, de la primera impresión es súper importante, tienes que ir a una entrevista de trabajo con smoking, ese tipo de cosas que oímos, pero a nivel sanitario sí que es cierto, pues, y además hay bastantes estudios sobre esto, sobre todo porque... y esto es un problema que muchas veces en fisio, a veces somos el primer profesional sanitario al que acude el paciente, pero otras veces no. Entonces, esa primera impresión, esa primera de decirte, oye, creo que ocurre esto, darte después una perspectiva sobre tu lesión de, mira, vamos a pasar por aquí. Es posible que ocurra esto, que después iremos mejorando, pero podemos tener distintas recaídas, tal. Que el paciente salga de una primera sesión informado, con cierto grado de confianza. Eso a mí me va a determinar que el tratamiento, independientemente de que yo la pauta de las sesiones sea mejor o sea peor, eso me va a hacer que el tratamiento vaya más o menos encauzado. ¿Por qué? Porque esa persona en una primera sesión tú le has explicado cómo va a ser, en el caso que tenga algo más de dolor de la cuenta se lo has comentado, has dicho, oye, es que durante este proceso podemos tener días con pequeñas recaídas porque el dolor depende de muchísimos factores. Claro. Entonces ese aspecto de confianza de esa primera sesión, de esas primeras tomas de contacto con el profesional son determinantes. Por eso un poco a nosotros nos cuesta mucho cuando viene algún paciente derivado de otro profesional o de un médico, de lo que sea, que le han dicho no va a poder correr, o tiene un esguince crónico, que eso es muy común. Crónico significa para toda la vida, claro. Decirle a una persona que tiene un esguince crónico es muy fuerte. Es que eso es, en un corredor de montaña, por ejemplo, le va a decir que no va a poder competir porque en cualquier carrera tiene el riesgo de doblarse el tobillo de nuevo. Entonces, pero eso te digo así de paciente, no te estoy diciendo de caso aislado. Entonces ahí pues tienes que ya no solo desmontar esa primera creencia, sino ahora construir esa confianza. Claro. Ostras, es que es muy fuerte, ¿eh? Cuando, por ejemplo, tenemos muy cerca a Ray, que hace poco vino aquí al podcast, que tiene, no sé si era una vértebra rota o algo así, y que a él le dijeron que no podía volver a correr. Pero cuánta gente hay que escuchas por ahí que dice, joder, he ido al médico, tengo no sé qué en el pie y me ha dicho que me olvide de correr, que me pase la bici. O a lo mejor ni eso, o a lo mejor que lleve una vida tranquila, caminando y tal. Y es que eso te puede destruir. Claro, eso nosotros le llamamos los nocebos, ¿no? Sí. Generalmente son palabras o frases o expresiones que recibimos que lo que hacen es, por una parte, quitarnos confianza y perpetuar un poco los procesos de dolor, ¿no? Si yo a ti te digo, oye, Juanfi, esto tiene muy mala pinta, probablemente no vuelvas a correr en una primera cita, tú sales de ahí destrozado, ¿vale? Con esto no digo que mintamos, sino que informemos de, oye, Juanfi, partimos de una situación grave, pero creo que es mejorable. Si no es mejorable, que rara vez las cosas no son mejorables, porque yo no he encontrado ninguna situación que no sea mejorable, o al menos que no se pueda buscar algo de solución, o ya, aunque se viva con dolor o se viva de una situación que sea desagradable, que se pueda aumentar un poquito la funcionalidad. El trabajar con esa educación del paciente, decir, oye, podemos encauzar esto de cierta manera para que tú te encuentres mejor, es súper necesario. Ya te digo, no hablo de mentir porque no lo es, sino de informar. Desde mi punto de vista también se miente diciendo no vas a poder correr, y mira el ejemplo de Ray, está corriendo sin problemas.
Y al final, también muchas veces es que las cosas son más complejas de lo que parece, ¿no? Del médico este también, ahora eres Superman, que va. Al final estamos hablando de consulta de atención primaria, que a lo mejor dura 7 minutos, que creo que es el tiempo máximo que tiene. Entonces ahí el médico, cuando lleva 20 pacientes vistos, pues, le viene una resonancia de una espalda rota. Pues lo más lógico a lo mejor que puede decir cuando está ya súper fatigado es: mira, olvídate de correr durante una temporada porque no va a ser bueno, y ya está. Claro. Ahí yo creo que el papel es un poco de derivación a otros profesionales, perdón, o a fisioterapeutas de: oye, quizá ahora mismo te tienes que restringir la carrera, pero creo que en un futuro quizá con un trabajo guiado puedes mejorar. Claro, hace poco escuchaba un podcast que decían que, bueno, era sobre todo a nivel de bienestar, de que una persona se encontrase muy mal, que tuviese problemas de estómago o lo que sea, y que quizás para tú darle un diagnóstico real a esa persona te tienes que sentar 2 horas en consulta con él, analizar 2 horas, 1 hora, lo que necesite esa persona, analizar cuáles son las cosas que está haciendo mal en su vida o las cosas que puede llegar a mejorar, y ahí ya sí poder crear un diagnóstico real. Es que tú en 3 minutos no puedes decirle a alguien: oye, no puedes, mira, aquí en esta radiografía sale que tienes esto doblado, pues venga, ya está. Ya es no imposible, más y... es imposible, sobre todo con el tema este de diagnóstico por imagen. Al final nosotros lo vemos también en el día a día, las imágenes son una prueba más. Sí. Listo, hasta ahí. Quiero decir, que yo tenga una radiografía o una resonancia donde yo tenga el ejemplo más sencillo, que seguro que hay alguien que nos escucha que la tiene y lo sabe, o la tiene incluso ni lo sabe, una protusión, una hernia de disco en la espalda. El mero hecho de que exista eso muchas veces no justifica un dolor. ¿Por qué? Porque encontramos, esto hay un follón de estudios súper chulo de: cogemos gente de la calle, le hacemos gente con dolor y sin dolor, sí, le hacemos una resonancia a los 2 grupos, a los con dolor y sin dolor, y la prevalencia de hernias de disco, de protusiones, es la misma en los dos. Es decir, que en gente sin dolor hay la misma hernia de disco que en gente con dolor. Entonces, sí que es cierto que hay hernias que provocan dolor, pero hay otras que no. Entonces, una prueba de imagen no es más que una prueba, como su propio nombre indica. Claro. Después yo tengo pacientes, exacto, con protusiones hiperleves y un dolor y una pérdida de funcionalidad muy loca, pero otros pacientes que tienen, que a vista de un poco de prueba de imágenes, tienen la espalda hecha mixta, pero después están más fuertes que tú y yo juntos. Entonces depende mucho de la persona. Es una prueba más que hay que tener en cuenta, pero a partir de ahí hay muchos más aspectos que se tienen que tocar y que se tienen que valorar. Claro. Y bueno, nos salimos un poco de este tema. Quiero que nos metamos un poco en el deporte que nos toca más de cerca, que es el trail. ¿Hay alguna lesión que sea muy conocida, que sea muy común en deportistas de trail y que se pueda evitar muy fácil? Porque claro, al final prácticamente todas las lesiones, desde mi punto de vista, creo que se pueden evitar si tú haces un buen trabajo, si tú haces tus sesiones de fuerzas, si llevas a un entrenador, haces las cargas adecuadas y obviamente eres realista con lo que puedes hacer y con lo que entrenas. Pero aún así hay gente que está muy jodida. Hay gente que en cada club hay por lo menos 3 o 4 lesionados como menos. El club de los lisiados. Sí. Entonces, ¿hay algo que sea muy común que te llegue a consulta o que a lo mejor escuches por ahí en carrera y que tú digas: joder, es que esto se puede evitar? Que no sé por qué la gente cae siempre ahí con la misma piedra. Claro, un poco, o sea, con respecto a lo que he dicho de la prevención, yo creo que la prevención realmente... o sea, algo que existe, pero que no es 100% fiel a la realidad. Es decir, yo creo que las lesiones no se pueden evitar, en el sentido de hay tantos factores que influyen en una lesión que es imposible controlarlos. Sí que es cierto, como dices, de oye, si yo tengo los factores más importantes y los controlo al máximo, me alejo un poco de la lesión, claro que sí, y merece la pena controlarlo al máximo. Pero sí que es cierto y es importante abarcar esto porque... Cuando hablamos con deportistas de alto rendimiento, muchas veces te dicen: tío, pero es que yo duermo lo suficiente, entreno la fuerza con el mejor entrenador de fuerza de la historia, tengo la técnica perfecta, tal, y me he lesionado. Entonces a ellos eso les genera un choque como súper grande porque, hostia, es que la lesión puede existir por mucho que yo controle todos estos factores.
Entonces, es que hay muchísimo más a nivel de biológico, a nivel metabólico y a nivel también de psicológico que influyen en la lesión. Entonces, partiendo y matizando un poquito esto, para que la gente que se lesione pues diga, joder, me he lesionado, pero bueno, entiendo que hay mucho más de lo que puedo abarcar y quizás he tenido algo más de mala suerte también y listo. Claro. Partiendo de esto, nosotros en trail, aparte de lo que viene siendo las caídas, que sí que me he caído, bueno, me he fracturado, ¿vale? Que eso es inevitable. Sí. Como hemos hablado antes, la mayoría de lesiones son por sobreuso. ¿Qué pasa? Que esas lesiones de sobreuso es complicado determinar un único factor que genere una lesión típica. Entonces, yo normalmente lo que no me quiero centrar tanto en la lesión, sino quizá en causantes de lesión. Y sí, muchas veces, sobre todo ahora que en este último año y medio hemos visto que está genial un boom de vuelta del running en general, totalmente, ¿no? Hubo uno como un boom así súper potente, quizás en 2010, 2011 o incluso antes, que fue cuando empezaron a hacer las maratones súper multitudinarias, pero es que este año muchísimos influencers jóvenes, que está genial, han empezado a correr. Entonces la gente joven pues está empezando a correr de manera muy loca. Entonces ahí el principal factor que tenemos que tener en cuenta es el volumen de kilómetros, ¿vale? Sí. Y es algo que nosotros antes de empezar el podcast, hablando con temas de ultras y tal, yo creo que es algo súper importante. Ya no solo el volumen de kilómetros semanal, que nosotros manejamos, yo qué sé, hago 30, 40, 50, 100 kilómetros semanales, ¿vale? Sino el volumen de kilómetros crónicos que llevamos nosotros encima en las patas, ¿vale? Yo aquí siempre diferencio un poco entre una carga aguda, ¿no? Sí. Entreno hoy, genero un estímulo lo suficientemente fuerte, me canso y tal, y me recupero. La diferencia de una carga crónica, que es toda esa acumulación de pequeñas cargas agudas que me generan a mí un resultado real, ¿no? Es como si la carga aguda sería un ladrillo y la carga crónica es toda la pared que estoy poniendo. Entonces, claro, la idea es un poco ese volumen de kilómetros, sobre todo en deportes de resistencia como el trail, donde esa generación de esa carga crónica durante los años es muy importante, es lo que te hace realmente ser bueno y sobre todo ser resistente, no solo a nivel metabólico, sino ser resistente a las lesiones. Entonces, yo siempre digo que, sobre todo ahora con el boom este del running que estábamos hablando, tú puedes empezar a entrenar como un loco súper fuerte, no pain no gain, ahí a tope, metiendo volumen, generalmente suele ser volumen porque se premia un poco las distancias largas, claro, o mínimo las maratones. La intensidad suele ser algo secundario porque la intensidad también necesita, tú puedes correr grandes volúmenes aunque sea arrastrándote, e intensidad relativamente baja. Entonces necesita el ir por mucho que quiera, poner muchos ladrillos de golpe, pero ponerlos desordenados con un mal cemento y tal, va a hacer que el muro, en cuanto venga a soplar un poquito el viento, se caiga. En cambio, si tú vas poniendo un ladrillo, a lo mejor pones bien el cemento, haces una buena mezcla, lo pones, lo dejas que se seque, hidratas un poquito ese cemento, claro, vuelves a poner otro, va a generar un muro mucho más resistente. ¿Qué quiero decir con esto? De quizás no trabajar volúmenes, depende del objetivo de cada uno, ¿vale? Pero no trabajar volúmenes tan altos, dando ese descanso, esa recuperación óptima, después volviendo a hacer un entreno de calidad, con espacio entre los entrenos para que el siguiente entreno sea óptimo, e ir poniendo ladrillitos muy poco a poco, pero durante mucho tiempo, te va a asegurar que después seas capaz de acumular mucho volumen de kilómetros. Claro. Lo que hablamos, nosotros hacíamos el ejemplo justo antes, que yo creo que 101, es perfecto, sí, de los 101, ¿no? Los 101 es una prueba que yo soy fan y me encanta, pero sí que es cierto que vemos el ejemplo contrario, es como muy popular, entonces hay gente con muy poco volumen de kilómetros, o a lo mejor que lleva corriendo un año, que se apunta a los 101. O gente que no ha corrido en su vida. Exacto, que no ha corrido en su vida. Que pasa mucho. Y hace los 101. Y yo soy un poco de los que opinan de, oye, yo creo que nosotros, yo ya, es verdad que llevo más tiempo que tú corriendo, pero con cierto volumen ya de 4, 5, 6 años corriendo, en una ultra pueden pasar muchas cosas, pero al menos saber que de una manera u otra, a los 100 kilómetros, tu cuerpo los puede resistir, por mucho que sea un estrés súper fuerte y tal,
yo creo que es no por lo que hayamos hecho estos últimos 3 meses, sino porque llevamos 4, 5, 6 años corriendo, acumulando y poniendo ladrillitos con mimo, aunque sea de manera inconsciente y empezando con 5 kilómetros. Pero esos 5 kilómetros te asegurabas que los puedas hacer bien. Entonces eso es poner ese ladrillito con mimo. Yo creo que en cuanto a la pregunta, ya hay por cerrado un poco este tema, quizás no es una lesión típica, pero sí que el manejo de las cargas, yo creo que es en trail el principal factor determinante de lesiones. Vale, y bueno, también ya sí que sí cerramos este tema, pero con lo que ha comentado de que hay ahora mismo un boom de correr y tal, creo que también hay un boom de esas personas que empiezan a correr, a hacer una maratón. Y vamos a ver, si tú no has corrido en tu vida y ahora llevas un mes corriendo, lógicamente no te puedes meter a hacer una maratón. Entonces, está muy bien el tema ese de que todo el mundo quiere hacer deporte y tal, pero quizás si has empezado a correr ahora, pues la maratón tiene que llegar dentro de un par de años o dentro de un año. Que yo soy el primero que cuando empecé a correr por montaña, mi primera carrera fue la maratón de la Ultra Sierra Nevada. Es una locura, creo que tardé 9 horas. Joder. Entonces, todos lo hemos hecho mal en la vida y todos nos equivocamos, pero si es verdad que ahora mismo que está empezando tanta gente, pues dar el mensaje de vamos a empezar poco a poco. Quizás empezar por carreras de 10 kilómetros, 20 incluso si estás en montaña y quieres ir ahí a un poco de menos intensidad, pero que la maratón tarde en llegar, que no todo en correr es hacer una maratón. Claro, y date cuenta que muchas veces ya a nivel fuera un poco de nuestro entorno, tú le preguntas a una persona, a mí me pasa con muchos pacientes, de no, yo corro tal, corro por montaña, ah, ¿qué hacen maratones? Digo, no, hago tal, carrera, tal. Y incluso muchas veces a la 10K le llaman maratón. Sí, y a los 5K y a... Claro, es una cosa incluso cultural, ¿sabes? De la maratón maratón es cualquier cosa que sea correr. Entonces, imagínate lo instalado que está ese volumen de 42 kilómetros como para una 5K, que una persona que no es su culpa, pero que no está dentro del mundo, le llame también maratón. Una maratón de 5K. Claro, exacto. Sí. Entonces la idea es un poco ahí de empezar poco a poco. Y yo creo que, sobre todo al principio, donde la mejora es relativamente rápida y no se necesita mucho, es sentido común. Claro. Simplemente sentido común. Al igual que pues no se te ocurre irte, si yo no tengo nada de experiencia, no se me ocurre irme a Sierra Nevada en invierno y subir por la cara norte o ver el Mulhacén, porque no tengo ni idea de alpinismo, pues quizás enfrentarme a una maratón no es lo más óptimo. Es verdad que es un reto que parece asequible, pero para nada lo es. Sobre todo porque tiene que haber una preparación, y la preparación lo puedes pasar realmente mal. Porque al final es que acabas arrastrándote, luego ves maratones, ya no en montaña, porque en montaña al final, si tú haces una maratón andando, pues bueno, está un poco dentro de la norma de las personas que a lo mejor entran de la mitad para atrás. Pero, o sea, que no suene despectivo, pero que al final tú puedes hacer una carrera de montaña y hacerla entera andando. Sí. Si vas a un ritmo tal, pues al final llegas. Pero es que luego ves personas que están haciendo maratones de asfalto, que a lo mejor las hacen en 7 horas, en 6 horas. Sí. Y ahí ya sí que empieza un poco a ser preocupante el tema, porque si tú lo haces en trail, pues puedes, en cierto modo, pensar que estás haciendo un senderismo largo y tal, pero en asfalto, que tú estás haciendo un movimiento repetitivo todo el rato durante 6 horas, llevando tu cuerpo al límite, que a lo mejor no... Claro, eso es un poco la cultura del finisher, ¿no? Claro. Esto puede ser que no agrade, y yo con todo el mundo que he hablado, hay cierta gente que no opina igual, pero, o sea, el deporte es correr, entonces puedes correr más rápido, menos, o incluso hacer pequeñas pausas, pero el deporte es correr. A partir de ahí, hacer una maratón en 7 horas, pues quizás no es lo más óptimo, no porque lo hagas muy lento, el problema no es que lo hagas lento, claro. El problema es que te estás jodiendo, ¿sabes? El problema es que no tienes un trabajo de base, pues simplemente el decir, bueno, me voy a preparar, no por rendimiento, es que muchas veces confundimos el rendimiento, por salud, me voy a preparar para hacer esta prueba y que no me repercuta negativamente. Claro. Para eso hay que hacer un trabajo de base. Y ese simplemente trabajo de base de salud para que la prueba no me repercuta negativamente, te va a hacer que bajes de las 7 horas. Claro. O sea, el trabajo de salud te va a hacer que te bajes de las 7 horas. Entonces, que me haga una maratón en 7 horas, pues me está indicando que no he hecho un trabajo de salud, que está haciendo una inconsciencia. Entonces, pues sí, eres finisher tal, pero desde mi punto de vista te puedes poner otros retos. Sí. No tienes por qué puedes hacer una 10K
y tarda, que va, pues tarda 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, ¿vale? No pasa nada, pero una 10K, el impacto que va a tener es mucho menor. Y te puede permitir arriesgar un poquito más el no hacer ese trabajo de base, ¿vale? Pero si te vas a una maratón es algo completamente inconsciente. Hombre, que también puede pasar que a lo mejor sea tu objetivo de vida y que de repente en el kilómetro 20 te dobles un pie, pero joder, porque tú lo has hecho. Vale, que ahí entramos en factores emocionales, pero que al final no suele ser así y que el uso es, no he corrido en mi vida, me voy a apuntar a una maratón y pues pasa lo que pasa, en el kilómetro 2 tienes que andar y se te complica. Bueno, cerramos un poco el tema ya y si te parece, a no ser que quieras tocar ahí algún tema más polémico que tengas en la mente. No, en principio no, en principio no. Vale, pues vamos a hacer un juego de unas frases típicas que me he estado apuntando durante unos cuantos meses que he estado oyendo en carreras, en líneas de salida de carreras. Y al final me he quedado con las más graciosas que he visto. Son unas cuantas, ¿eh? La primera. El fisio me ha dicho que esté unos días sin entrenar, pero no me puedo aguantar. Eso fue en la línea de salida de Casaraponela. Sí. Además, carrera para muy rodadera. Joder, pero vamos a ver, si un fisio te ha dicho que no puedes andar, o sea, que no puedes correr, pues tómatelo un poco con calma, ¿no? O sea, ya hablamos un poco de lo que estábamos diciendo antes, de que al final llegan esas sobrecargas, que si tú tienes un periodo de adaptación y te tienes que recuperar, recupérate, y se va a ir a lo largo. Yo en ese caso, por ejemplo, con mis pacientes, yo doy la información y soy lo más claro posible. Porque con los pacientes hay que ser, cuando quieres dar una instrucción a alguien, te tienes que asegurar de que, primero, que esa instrucción llega bien, que eso es responsabilidad mía. Entonces, a partir de ahí, una vez que esa instrucción la recibió el paciente y lo tiene muy claro, la decisión sobre su salud es suya. Claro. Quiero decir, yo te digo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y siempre lo argumento, que no es algo de divinamente me llega una idea y te la transmito a ti, no, te doy un argumento, por qué opino tal, pero la decisión al final es tuya. Yo opino y creo que muchas veces cuando nosotros pautamos ejercicios o pautamos cosas o cierta modificación de hábitos o de cositas que quizá pueda hacer el paciente en su día a día, es como si fuese medicación, una dosis a una determinada frecuencia. Ahí sí que está bastante más claro. Si yo no me tomo bien la medicación del médico, pues o no me hace efecto o me estoy jodiendo. Entonces eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Claro. Luego esta, que seguramente te va a gustar y te va a ir a encender la vena. Después del entreno, bueno, después de la carrera, voy al fisio para que me ajuste. Complicado. Sí, esa chunga, ¿eh? Complicado, ¿eh? A ver, aquí un poco hablamos también antes del tema de la terapia manual. Entonces, ya no tengo que ajustar a nadie porque no soy un mecánico. Si pudiese ajustar algo, probablemente no estaría aquí y sería un chamán. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo muchas veces, va un poco, creo esto, por el tema de la terapia manual. La terapia manual es útil en muchos contextos, pero no deja de ser un modificador de síntomas. Es decir, lo que hago es modificar un poquito tu dolor por distintos vías a nivel del sistema nervioso, que ahora mismo pues, no nos importan mucho, modifico tu dolor. Sí. Entonces yo puedo utilizar esa modificación del dolor para que tú me hagas ciertos ejercicios, porque te molestas menos, para generar esos cambios conductuales que hablábamos. Oye, si tú tienes cierto miedo al movimiento porque te duele la espalda, te hago un poco de terapia manual en la espalda, mejora sustancialmente y no tienes dolor a ciertos movimientos, pues yo he aumentado tu confianza y aumento tu adherencia al ejercicio. Pero eso de reajustar es chungo. Realmente lo que tiene que hacer un corredor después de una carrera, de un esfuerzo grande, es recuperar bien. Descanso, alimentación, si puede ser exposición a la naturaleza, bajo estrés y dentro de lo que se pueda, obviamente, y lo básico, y sobre todo no hacer nada o actividades de baja intensidad. Y claro, también relacionado con esa frase, una descarga y a seguir. Claro, al final lo que hablamos, que es lo mismo. Una terapia manual o un modificador de síntomas, que al final yo tengo pacientes que son corredores y tienen su hábito y me dicen, mira, quiero la descarga o previa a la competición o post. Yo soy sincero, digo, esto no es más que una modificación de síntomas, pero volvemos a lo mismo. En un deportista, muchas veces los amateurs son tan exigentes como un profesional, aunque un par de peldaños por abajo,
esa confianza, que es como ocurre muchas veces en los clubes de fútbol, esa confianza de que el deportista llegue a la competición con las piernas sueltas, aunque sea a nivel de percepción, claro, es importante para él. Nosotros lo que no podemos hacer es engañarle y decirlo, vente el día de la competición obligatoriamente, o sea, la semana de la competición obligatoriamente que te tengo que soltar las patas. Porque si no, no rindes. Exacto, exacto. Sí, sí, claro. Ahí generamos una dependencia del paciente. Nosotros lo que te hacemos es, oye, le damos la información, pero si el paciente te dice, es que yo me encuentro muchísimo mejor si me hace esto, pues lo hacemos tal, ya dependiendo un poco también de la dinámica de trabajo que tenga. Claro. Y también, bueno, parece que esto es un odio tremendo a la terapia manual, pero no, ni mucho menos. No. Lo que pasa es que ahora la siguiente frase también se mete un poco con la terapia manual. Cuando salgo del fisio estoy como nuevo, pero allí me duele mucho. O sea, allí, durante la sesión de fisio. Sí. Complicado también, ¿no? ¿Una terapia manual tiene que doler? Claro, yo intento que no, porque es que no hay motivo por lo que tenga de doler. Esto surge un poco de, tengo una contractura, que realmente las contracturas como tal, de nuditos en los músculos que tengo que deshacer, pues no se han demostrado que existan. No. Claro, no hay un nudo ahí a nivel de fibras musculares que tenga que deshacer pasando los dedos ahí y sufriendo. Realmente es un tema de percepción también. Entonces, y muchas veces la asignación cultural que le damos a algo, como puede ser sobrecarga o que tengo ciertas molestias, pues ya pasamos a, por simplemente eso, por contexto cultural, lo asociamos que es una contractura. Entonces hay estudios también muy chulos de comparación del dolor, no directamente de esta sensación similar a la contractura, sí, comparación del dolor con otras culturas. Entonces tienen otros términos, tienen otras maneras de llamar a las molestias. Entonces es una asociación un poco cultural, pero sí que es cierto que para mí el fisio no, o al menos mis pacientes no vienen a que les duela. Generalmente claro, al contrario, solemos encontrar algo de alivio, sí que muchas veces jugamos con algo de dolor, con ciertos ejercicios para ver en qué punto estamos, pero la idea no es que duela, sobre todo porque generamos un poquito ese proceso de, por una parte, dependencia del fisio y por otra parte, cierto miedo, temor. Claro. Ahí quiero decir, bueno, un pequeño inciso, que siempre que he tenido alguna molestia, y es lo personal, nunca he buscado ayuda de fisio porque me daba miedo el tema de que me haga terapia manual o lo que sea, me duela, o que al final me trate con agujas o cualquier otra técnica, porque yo es ver una aguja y me desmayo. Claro. Entonces, decir también eso, que no se tenga miedo al tema del fisio porque no tiene por qué dolerte, porque no tienen por qué utilizar agujas contigo, que a lo mejor eso lo hablas tú con el propio fisio y veis la técnica que tal, y sobre todo el tema de que se va a rehabilitar casi siempre con movimiento. Claro. Así que... Movimiento o gestión de la carga, y muchas veces en temas de corredores hay muchas veces que lo hacen todo bastante bien, valoramos y está bastante guay, y es simplemente decirle, tío, es que te estás pasando de carga. Claro. Entonces ahí, pues, como más allá de esa información y darle quizá una primera valoración como mucho más específica de qué cositas podría mejorar, ser sincero y decirle, mira, es que esto prácticamente todo es gestión de carga. Entonces, pues sí, muchas veces simplemente con el movimiento o con algo de educación soluciona el 90% de los casos. Genial. Luego, bueno, solamente quedan 3 frases, pero creo que son 3 frases bastante jugosas. Voy varias veces al mes al fisio para estar al 100%. Hay una cosa que me dijiste cuando fui contigo al fisio por el tema del abductor, que es que, bueno, no era así la frase, pero más o menos que no me querías ver allí cada mes. Claro. O sea, que lógicamente que hiciese el trabajo que me estaban mandando, pero que como no es una lesión grave, bueno, que no era una lesión, al final era una mini sobrecarga y reforzar una parte que no tenía reforzada. Pues que no me querías ver allí pues, todos los meses. Y hay muchísima gente que a lo mejor va al fisio todos los meses sin tener una lesión, que oye, que está muy bien. Que al final si te viene bien lo que te hace el fisio, tú te sientes mejor mentalmente, te sientes mejor físicamente, vale, pero que no está esa necesidad. Claro, claro, no, un poco la idea es, no hay necesidad, desde mi punto de vista, yo no iría a un fisio si no tengo ningún problema o ninguna patología, yo personalmente. Y si el fisio te vende que tienes que ir cada X tiempo porque tienes que descargarte, cambia de fisio. Cambia de fisio o, no, bueno, sí. O quizá pues, no es consciente que a lo mejor pasa mucho, que
que mucha gente pues no está del todo actualizada y no pasa nada porque también, pues, oye, yo tengo la ventaja de que soy joven y vengo con muchísimas ganas y leo mucho y tal, pero a lo mejor quién sabe si dentro de 30 años pues digo paso y no me actualizo y a lo mejor estoy criticando ese papel que están teniendo ahora ese oficio que claro, no se sabe, pero espero que no, pero vaya, que esa necesidad de ir al fisio a descargar o a que te hagan un reajuste tal cada X tiempo no es real, es una necesidad creada y obviamente si vas al fisio a que te haga un masaje o te descargue te vas a encontrar mucho mejor probablemente, entonces esa sensación de bienestar que hay posesión te refuerza de nuevo positivamente que tú la próxima vez quieras ir de nuevo a sentirte bien. Bueno. Vale. Tengo la espalda hecha polvo de estar todo el día sentado. Hablamos un poco de sedentarismo. Sí. Porque al final, el hecho de estar reventado porque tu trabajo se ha sentado o tener los pies reventados porque utilizas zapatos de trabajo, cosas que tienen que ver sobre todo con tu nivel de vida inevitable. ¿Cómo hacemos para mejorar eso? Porque al final, si tú estás trabajando en un aeropuerto o en un almacén o lo que sea y tienes que llevar unos zapatos de trabajo, que te vas a reventar inevitablemente, aunque lleves unas plantillas tal. Si tú trabajas como desarrollador o lo que sea y tienes que estar todo el día sentado, es que por mucho que tengas una buena postura, si tú estás sentado 9 horas al día, mínimamente te vas a reventar un poco, o así lo creo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hace para evitar eso? Vale, lo primero un poco, depende bastante del paciente, pues sería muy sencillo ver y decir, oye, pues ¿sabes? Hay que levantarse, hay que mover, hay que hacer una hora. ¿Qué pasa? Que obviamente la gente eso más o menos lo sabe, sí. Porque sí, pero ¿qué pasa? Y después hay cada contexto personal de tengo media hora de coche para el trabajo, estoy ahí mis 8 horas, después media hora de vuelta, llego a casa, tengo que hacer la compra o tengo que atender a los niños, tengo que hacer distintas cositas y mi trabajo es súper estresante, súper demandante físicamente y no llego con energía al final del día. Entonces, son contextos muy complicados y muchas veces culpamos en exceso al paciente de la situación que tiene. Entonces, vale, hay que intentar un poco ser flexible en ese aspecto. Recomendaciones que suelo dar yo. Intenta fragmentar, por ejemplo, ciertas tareas a lo largo de la semana, ¿no? O intenta fragmentar algo de actividad física a lo largo del día, lo típico. Tengo que estar sentado 8 o 9 horas. Bueno, pues vamos a intentar que esas 8 o 9 horas estando sentados se fragmenten y haya pequeños intervalos de descanso entre ellas. O te pones un escritorio elevable, si tienes la oportunidad, o teletrabajas en casa, que por ejemplo claro, eso sí que hay mucha gente. O intenta, si tardas con el coche 20 minutos en ir al trabajo por tema de tráfico, pero tardas andando 25 minutos, pues intenta ir andando sin presionar en exceso. Hay que entender que el ejercicio físico es algo que te debe acompañar. Entonces, que el fin de semana tienes algo más de tiempo, pues intenta hacerlo el fin de semana. A lo mejor con que durante la semana, los días laborables, hagas 1 hora de trabajo total, que esté dividida, que no tiene por qué ser que el miércoles haga 1 hora o hora y media, sino que a lo mejor esté dividida el lunes media hora, miércoles media hora y viernes otra media hora, aunque sea de un full body. Es que si partes de cero, nada siempre va a ser mejor. Y después el fin de semana hago un poquito más, pues está genial. Pero al final yo también he dado un poco la carta blanca de que sí que es cierto que hay perfil de gente que, oye, es que no me apetece el ejercicio y punto, pero muchas veces es un poco producto de cómo está construida un poco la sociedad, que es que hay situaciones y hay pacientes con los que yo he hablado que es muy complicado que esa persona haga ejercicio y el poco tiempo que tenga que genera adherencia con el ejercicio, porque si tienes que hacer ejercicio a las 5 de la mañana porque el resto de días estás liado con un turno partido, es que eso no te genera nada de adherencia. Y yo sería el primero que diría, tío, es que al final te está quitando descanso y es que luego tienes que ir a trabajar. Es una matada. Entonces, eso a nivel, yo creo que un poco, aquí soy un poco revolucionario, creo que a nivel de políticas públicas de salud, pues tendríamos que orientarla un poco más hacia ese buscar un poco esa prevención y esa idea de que, oye, la gente tiene que hacer ejercicio,
tenemos que dejarles algo de tiempo para que haga ejercicio. ¿Qué pasa? Pues aquí ya entran muchísimos factores a nivel político, a nivel económico, que hacen que se lastre bastante, pero realmente es tan sencillo. Si sabemos que las enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas son la primera causa de muerte en España, pues si la principal prevención de este tipo de enfermedades es el ejercicio, pues es bastante sencillo asumir que si yo hago más ejercicio, reduzco el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Entonces, bajo el gasto sanitario. Lo que pasa es que eso a nivel de hacer cuentas, como es algo que reduzco riesgo y no es una variable de aplico un medicamento, baja la sintomatología, pues es más difícil de calcular. Ahí entramos en un tema ahí pantanoso, ¿eh? Claro. De si al final esta vida, esta sociedad que llevamos está hecha para enfermarnos y para que no llevemos esa vida sana tengamos que ir a esa farmacia de turno y comprar ese medicamento para aliviar ese dolor que tenemos, o si realmente las personas que estamos haciendo deporte, que estamos yendo en contra de lo que nos marca la sociedad, estamos saliéndonos un poco del sistema ahí. Entonces, sí, eso ya es un terreno un poco pantanoso, claro, pero es chungo. Sí. No creo que tanto, que después hay opiniones de 1000 tipos y tal, no creo tanto como para enfermarnos, al menos yo no lo opino, pero sí que es cierto que, o sea, relativamente nuestra vida se basa un poco en producir, entonces que esto tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa. Entonces, y es algo que yo hablo mucho con los pacientes me dicen, te voy a poner el ejemplo perfecto, ¿me puedo tomar esta suplementación o puedo hacer esto que me viene muy bien, si me viene bien para mi lesión? Pues sí, pero que no desplace lo que es lo importante. Entonces, producir, trabajar, todo este tipo de cosas está súper bien y puedes salir y puedes tomarte tu caña con tus amigos, lo que necesites, está bien, pero que no desplace esto lo realmente importante, como puede ser la salud. Entonces, claro, el problema es que tenemos muchas cosas por hacer, y tanto a nivel laboral, tanto a nivel social, como a nivel de todo, que nos desplazan realmente de lo que es la salud. Entonces, claro, ese ratito de entreno, ese ratito de autocuidado, que no tiene por qué ser entrenar, puede ser simplemente salir un miércoles a las 6 de la tarde a darte un paseo por un parque, ese rato de autocuidado, o simplemente dedicarle media horita más a cocinar algo que a lo mejor, si no te gustan las verduras, por salir un poco del ejercicio, sí, no te gustan las verduras, pues las cocinas de tal manera, o un poquito más pochadita, o hacer una crema que te sea más palatable, que te mole un poquito más, y estás favoreciendo un poco tu salud. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Si tengo 10 minutos, 15 minutos para cocinar, pues o tiro de algún procesado o tal. No creo que esté hecho la cosa tan así como para enfermarnos. Yo no soy así en ese aspecto, tan conspiranoico, pero sí creo que el tiempo que tenemos es limitado y está enfocado a actividades que no son nuestra salud. Vale, bien. Bueno, y que también luego hay personas que son todo lo contrario, que a lo mejor no tienen tiempo para absolutamente nada, sacan tiempo debajo de las piedras o sacan entrenos debajo de las piedras. Tenemos el ejemplo aquí a nuestro amigo Cristóbal. Sí. Cristóbal trabaja 10-12 horas al día en una furgoneta, entrando súper pronto por la mañana, saliendo por la tarde, llega a su casa, se pone las zapatillas y sale a entrenar. Y el tío nos da 1000 vueltas en 1000 carreras. Sí, entonces sí, también depende de la persona, las ganas que le ponga, la motivación que le cause ese deporte, y no por ello tiene que ser una persona que se lesione mucho por tener tanta carga física, porque no lo he visto nunca lesionado. No. O sea, ni lo voy a haber lesionado, creo, porque sí, madre mía, joder. Y ahí intento tener algo de precaución con los pacientes también, porque ese ejemplo que por ejemplo está súper bien. Pero para él. Claro. Sí, para él. No es aplicable a todo el mundo ni de broma. Él tiene mucha determinación y incluso no podríamos decir que la motivación, porque seguramente a Cristóbal cuando sale de trabajar, pues lo último que tiene ganas es de entrenar, o a veces incluso sí, y tiene muchas ganas por tal de soltar, pero seguro, apuesto seguro, como a mí me pasa, yo suelo entrenar a primera hora de la mañana, a mí me encanta entrenar, pero cuando me levanto, tengo cero ganas de entrenar. Sí. ¿Qué pasa? Que generalmente el ejercicio a nivel agudo, a nivel en muy corto plazo, es una agresión para el cuerpo o es un estado de estrés para el cuerpo. Entonces, si tú aparte tienes un estado basal de estrés bastante alto por
tema laboral, por tema social, etcétera, y más le sumamos ese pico de estrés, el rechazo del cuerpo va a ser grandísimo. Es una agresión para el cuerpo a ese corto plazo, a nivel agudo. Entonces es lógico que la gente, no es que sean vagos, pero es que es normal que la gente tenga cierto desprecio o ciertas dificultades para practicar deporte o para hacer ejercicio. Claro. Entonces ahí es un poco donde entramos, o entran los entrenadores, o entramos nosotros, si esa persona viene con alguna patología, en poco a poco generarles adherencia, ya sea regulando las intensidades o fragmentando la tarea a lo largo de la semana, o pues educándolo de, oye, es que el ejercicio no es solo o correr o irte al gimnasio, claro. Hay muchísimos más actividades y cosas por las que puedes entrar y ya después ir divagando. Y que lógicamente, bueno, esto ya hablaremos aquí en otro episodio cuando hable con algún médico deportivo, pero es que si tú tienes un nivel de estrés a nivel físico y a nivel mental muy alto durante tu día y luego añades ese estrés fisiológico en el ejercicio, es que llega un momento en el que te bajan las defensas, puedes enfermar, te puede dar fiebre, Y claro, lo que estamos buscando, que sea algo positivo con el deporte, que sea mantenerte activo, que sea mantenerte bien emocionalmente, va a hacer que caigas enfermo y no es plan tampoco. O sea, hay que saber un poco equilibrar las cargas y saber de dónde poder tirar. Exacto. Y la última frase, que la escuché hace un par de días, vaya, que estaba hablando con un chico que decía que veía que no mejoraba y me dice, joder, es que no tengo tiempo para hacer las sesiones de fuerza. Vamos a ver, ¿qué importancia tiene ahora mismo la fuerza en el tema de correr? Creo que ya lo hemos hablado durante todo el episodio, que lógicamente tenemos que hacer esas sesiones para reforzar lo que no tenemos fuerte, para reforzar nuestros puntos fuertes también. Pero ahora mismo, hablando de porcentajes, ¿cuánto dirías que tiene la fuerza a nivel de entrenamiento? Depende mucho, hoy este es el podcast de los depende, porque es que varía mucho el contexto de las personas. Todos son de los depende. Nos vamos, también yo me voy al ejemplo fácil, nos vamos a Kilian. Kilian dijo en una entrevista que no entrenaba la fuerza prácticamente. Claro, estamos hablando de, por una parte, ya no solo si obviamos el tema de la fuerza, de un prodigio humano, hombre, claro. Probablemente el mejor corredor de todos los tiempos por montaña. Él vive en un entorno que se dedica a hacer alpinismo rápido, como él lo define. Entonces, pues quizás por ese prodigio a nivel metabólico también, cómo ha sido educado, porque él ya desde que era chico empezó a subir, bueno, de hecho vivía, no sé si sus padres se dedicaban a mantener un refugio allí en Cataluña, entonces estaba todo el día monte para arriba, monte para abajo. Tiene una adaptación prácticamente, probablemente genética ya, porque vendría un poco de base, pero es que también tiene una adaptación desde que era un enano. Entonces, quizá el porcentaje que necesita de fuerza es muy bajo. Únicamente hace esa fuerza cuando está lesionado, cuando no puede correr. Entonces, en el resto de los mortales, que quizá, pues, yo no sé tu caso, pero yo empecé a correr de rebote un poco por no tengo tanto tiempo para jugar al bádminton o para practicar el bádminton, voy a empezar a correr por mantener un poco la forma. En el resto de los mortales, quizás lo que hemos hablado muchas veces y seguro que lo has escuchado, hay que ponerse un poco en forma para correr y no correr para estar en forma. Hombre, ya, entonces, la idea es un poco establecer una base a nivel estructural, ¿no? De, oye, no hago una casa de paja, por así decirlo, y haciendo la analogía al cuento de los tres cerditos, sino pongo mi andamio, hago que esos andamios además, aparte de ser resistentes en el caso de que haya un terremoto, sean flexibles como los edificios japoneses para que se adapten en función del contexto. Eso es lo que hago con la fuerza. Entonces, sí que es cierto que la fuerza es algo muy amplio y no siempre hay que trabajarlo 2-3 veces por semana, sino que variará, depende del momento de la temporada y del objetivo, pero sí que es una muy buena base. También ya no solo a nivel de rendimiento, por ejemplo, si yo me hago más rápido movilizando una carga, probablemente yo, por ejemplo, hago una sentadilla y cada vez el gesto, el concéntrico lo hago más rápido, probablemente mi zancada de carrera será cada vez más rápido y utilizando menos energía. Ya no solo a nivel de rendimiento, sino a nivel de salud. Sabemos que la masa muscular es un predictor positivo de esperanza de vida. Entonces, si yo tengo cierta masa muscular de una cierta reserva
en mi día a día, aunque sea corredor y obviamente tenga menos masa muscular que una persona que se dedica a la halterofilia o una persona que se dedica al sprint o a los 100 metros lisos, esa reserva de masa muscular va a ser algo súper positivo más allá del rendimiento. Claro. Sí, y que al final eso depende también de las cargas que tengas en tu temporada, lógicamente. La fuerza es muy importante, pero si tienes una competición la semana siguiente, no vas a hacer 3 sesiones de fuerza esa misma semana. Claro, de hecho yo soy un poco de que se puede trabajar fuerza la misma semana de competición, incluso podríamos meter incluso 2 sesiones. De hecho, que esto quizás no lo conoce la gente, pero la fuerza tiene un efecto, se le llama de priming o de potenciación o cebador posterior. Es decir, yo trabajo la fuerza a unas relativas intensidades con unas pautas específicas, ¿vale? Y eso lo que me hace es generar una potenciación posterior. Entonces, es muy sencillo. Yo hago una sentadilla con una intensidad relativamente alta, no a muchas repeticiones e intentando dar la máxima velocidad en el concéntrico y luego hago un salto, un CMJ que nosotros le llamamos mano a la cintura, el máximo salto, el salto más alto que puedas dar, ¿vale? Se ha visto que la sentadilla potencia ese salto. Entonces hago una serie de sentadillas bastante intensas, luego ese salto y ese salto sale más alto, ¿vale? Es una pequeña ventana de tiempo, pero sé que ese estímulo de fuerza me ha mejorado la potencia, ¿vale? Pues es algo que se puede utilizar. Ok, pues bueno, yo creo que hemos tocado temas bastante interesantes y ya vamos terminando, a no ser eso, que quieras decir algo más, pero me queda decirte la pregunta que te lanza Óscar del episodio anterior, que hablábamos sobre emprendimiento deportivo, sobre cómo encontrar ahí tu camino en el mundo del deporte y tal, y te lanza la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que está en su último año de estudios? A nivel consejo, a nivel lo que le... Bueno, que está en su último año de estudios, en ese salto a lo laboral. Vale. ¿Qué es lo que le dirías? Independientemente de lo que estudie. Independientemente de lo que estudies, como si estudia... Vale. Para ser farmacéutico. Vale. Yo un poco, es cierto que eso tampoco me pilla más lejos, entonces no soy nadie un poco para dar consejos. Sí que es cierto que, por ejemplo, haciendo la analogía, si yo cogiese al Paco que está a punto de terminar la carrera, sobre todo es que tenga paciencia y que se preocupe, que se preocupe por lo que pueda controlar. Evite un poco todo el ruido externo que no puede controlar y que muchas veces nos genera frustración, y se preocupe por realmente todo aquello que pueda en gran medida modificar. Al final, cuando salimos de una carrera o de los estudios, tenemos como muchas ganas de empezar a trabajar o de llegar al trabajo ideal, y muchas veces necesitamos esa paciencia, porque eso probablemente no llegue tan fácil, y sobre todo poner el foco en aquellas cosas que realmente sí que podemos controlar, ya sea de, oye, pues si me gusta este aspecto o esto, voy a formarme en esto, no voy a esperar que llegue alguien y que me diga te voy a formar en esto. Claro. O incluso muchas veces hay que estar en el sitio y en el lugar correcto, pero muchas veces la suerte se busca también. Entonces, la paciencia y sobre todo poner el foco en todo aquello que depende de ti y no tanto en todo el ruido externo, lo que depende de otras personas, que eso al final es imposible controlarlo, y el intentar mantenerlo un poco a raya nos va a permitir poner el foco en lo realmente importante. Genial. Me gusta mucho eso que has dicho de que la suerte se busca, totalmente de acuerdo con eso. Y una pregunta que le quieras soltar al siguiente entrevistado. No, lógicamente, lo que digo siempre, no vas a saber quién es, no vas a tener ni idea. Eso sí, una persona que es deportista o que ha sido deportista. Vale, pues una pregunta, no me la traía preparada. Quería dejarle ahí un poco la duda, en función de cómo fuese la conversación. Un poco, podría ser... Vale. Va un poco por el estilo, quizá, pero si hablase un poco, y va direccionado un poco por donde yo tiro la del estudio, ¿qué 3 consejos le diría a tu niño de 12 años, por así decirlo? ¿Vale?
tienen que ser consejos para un niño, ¿vale? No, sí. No me vale que le digas al niño, o qué harías con si tú fueses tu propio padre de 12 años, ¿qué cosa implementarías en un niño, ¿vale? Con todos los aprendizajes que lleva, ¿vale? La idea es un poco, yo muchas veces hablo con los pacientes sobre, y me encantan los niños, tal, y digo, tío, es que es súper importante cómo educamos a los niños, ya no metodología, sino, oye, qué cosas le enseño, ¿no? De qué hábitos. Entonces, una de las cosas a las que yo más agradezco a mis padres, de que desde chico, simplemente porque era lo más cerca que tenía en casa, pues me apuntaron al karate. Entonces yo mi rutina era de deporte, y no era ni bueno ni nada, pero era rutina deportiva de, oye, mi karate, estoy allí y tal, los colegas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que le diría a ese Paco de 12 años es de, o si yo fuese mi propio padre y me apuntase y tuviese que cuidar a ese Paquito de 12 años, pues le diría, oye, te voy a apuntar a un deporte, pues, no sé, voy a intentar quitarte las máximas extraescolares posibles y a lo mejor eso, estar en deporte, darte cierta libertad o enseñarte naturaleza, claro, o cositas. Yo en ese aspecto la verdad que le diría eso. Pero bueno, vale, ¿qué 3 cositas le dirías o harías si fuese tu propio padre y te tuviese a ti con 12 años? Una pregunta un poco rara, pero creo que... pero súper bien, me encanta porque al principio de las entrevistas, al principio de las charlas estas de Aire Puro, todas las preguntas iban súper enfocadas al tema deporte, y ahora poco a poco se están disolviendo y están llegando a unas cosas súper más filosóficas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al principio pues sí que es verdad que las preguntas eran más sobre cómo llevas tu entrenamiento, sí, sobre qué importancia le das, y las últimas es que han sido, joder, ¿qué es lo que te mueve a la hora de hacer deporte, pero a nivel emocional? ¿Qué papel juegan las emociones en tu deporte? Consejos para el salto laboral. Ahora esto, consejos a tu niño de 12 años. Yo creo que la siguiente es... ¿qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para ti? Por favor, llora aquí y cuéntame qué es la vida. No, pero sí, sí, súper bien, me encanta. Es un giro súper interesante para estas charlas. Y bueno, he estado súper a gusto, me ha encantado que vengas aquí a hablar un poco ahí de fisioterapia y de calentar un poco motores. Y nada, ha sido un placer hacer esta entrevista. Muchas gracias, Juanci, a ti por este proyecto.